voy a hablar del pluralismo para no entrar en esta especie como de ¿qué entendemos por pluralismo? Para entrar de una manera más sencilla, una realidad no homogénea. Es decir, hasta hace 20 años, para irme bastante atrás, un grupo homogéneo de chiquillos, todos más o menos católicos, con mayor o menor profundidad en la vida de la fe. Se filtraba de repente un evangélico, pero era una cosa que, en fin, quedaba como subsumido dentro de la cultura católica. Y el pobre cabro evangélico, en fin, tenía que aguantarnos. Esa era un poco la realidad, y ustedes lo saben. Yo diría una realidad no homogénea. Y diríamos que ¿cómo poder entrar en ese mundo no homogéneo? Tal vez uno tiene la tentación, yo hablo un poco con algunos elementos que rescato de literatura. Yo tengo que admitirlo, soy cura, pero no soy profesor de religión. Sí, hablo más bien desde la experiencia pastoral y tal vez algo académica. Pero la experiencia de profesor de religión la tienen más abultada ustedes que yo. O sea, siempre yo aquí me pido un poco de disculpas al hablar y compartir con ustedes, y como vicario de la educación, algo recopilado por la experiencia de ustedes. Pero aquí tengo que hablar con mucha humildad. En el fondo trato como de compartir un poquito los ecos. Yo diría que más que tener técnicas para entrar en el mundo plural, es bueno entrar nuevamente en el fenómeno de lo religioso. No es que quiera diluir el problema, pero entiéndase bien, la encarnación es una respuesta a la búsqueda de Dios. El Jesús de la Palestina, el Jesús que conversó con la mujer samaritana, el Jesús que estuvo con los niños, con los leprosos, con el mundo plural de entonces, digámoslo así. Es el Jesús que responde a los anahuín, a esos pobres del mundo de la Palestina, a ese resto de Israel que nadie consideraba, incluso a la reina de Saba, que era ya la pagana, pero que iba al mundo de Israel a ver al rey Salomón, ¿no es cierto?, a la Sirofenicia. Es decir, diríamos nosotros, el misterio de la encarnación sigue respondiendo todavía al misterio religioso, y ese es como el fenómeno que habría que si me permiten, como tratar de responder un poquitito. Yo diría que en la profundidad pastoral, cuando yo la experimento, puedo decir que cuando nosotros hablamos de una primacía de derechos, que es muy clásica hoy día, aquí está un filósofo del que tal vez han hablado ustedes, han oído hablar, Charles Taylor, un filósofo, uno no lo reconoce, un filósofo católico canadiense. Él habla de que es interesante que hoy día hay como una primacía, perdónenme la palabra académica, pero ustedes lo van a entender, una primacía de lo subjetivo. Yo. Está un poco lo primero. Yo primero. Fíjense que en la tradición nuestra católica esas cosas no están ausentes. Un gran santo como San Agustín también tenía experiencias que parten de lo más subjetivo. Yo te buscaba. Este filósofo dice que la experiencia del yo, la experiencia reivindicativa, esa modernidad, surge incluso de personas como este santo. Nosotros alegamos contra el individualismo, pero el individualismo es distinto de la reivindicación personal. La persona sigue siendo importante,
Lo que el cabro en clases de religión pregunta, o el cabro jodido en clases de religión, sigue siendo una persona que tiene una pregunta concreta. Y en el fondo, esa pregunta que él tiene, o que nosotros podemos decir, esa inquietud que él tiene, es una pregunta que hay que saber cómo devolverla. Esa es la palabra, devolverla. Y él tal vez va a decir, este autor, muchas veces va a ser una pregunta más práctica. Teóricamente la racionalidad de él va a ser más instrumental. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo fue, cómo vino, cómo es que existe el mundo? Típica pregunta filosófica. Bueno, dice uno, Dios creó el mundo, la clásica. Pero ¿cómo me dice esa estupidez para explicar al cabro chico? Porque hoy día dicen esas barbaridades, cabrón. Si es que existe, y va a venir con alguna explicación científica clásica, si existe la famosa teoría de la nube de Laplace, o el Big Bang. El cabro tiene una explicación que es el cómo. Y la pregunta religiosa que nosotros sabemos responder es el qué, que es importante. Pero tenemos que saber entender que el cómo, y eso es lo que hay que saber responder, tiene también un qué. Esa distinción un profesor de religión tiene que saber hacer. Es decir, las preguntas que el cabro hace, que están como en otro patrón, hay que saberlas devolver. La pregunta religiosa que tiene el cabro, perdón, que tiene el joven, que tiene el niño, la pregunta religiosa que tiene el joven, el niño, puede ser devuelta desde nuestra confesionalidad.